La presentación en Apocalipsis no es en forma cronológica. Hay cosas ocurriendo simultáneamente y hay escenas celestiales y escenas terrenales. Juan está en el espíritu, por lo cual no necesariamente está en un tiempo terrenal. Empezamos con la introducción, que aquí es que lo que dice lo que has visto, ¿verdad? Que fue la visión que tuvo al principio Juan, porque nos revela a Jesús y Jesús revela lo que sucederá pronto. Y Juan nos presenta a Jesús como el primero en resucitar, el gobernante de los reyes de la tierra, el alfa y el omega, el todopoderoso. Básicamente nos está diciendo que Jesús es Dios. También tiene otra visión, esa primera del capítulo, donde ve a Jesucristo rodeado de 7 candelabros de oro. Y ya mencionamos y estudiamos que eso representaba las 7 iglesias a las cuales estaba dirigida la carta, porque Apocalipsis realmente es una carta, una epístola. Ese mensaje está escrito a 7 iglesias en particular, ¿verdad? Recuerden que el número 7 es bien simbólico en Apocalipsis, siempre representa la perfección o lo que es completo. La plenitud. Las iglesias que él escribe a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas esas iglesias están en la actual Turquía. Así que es parte occidental de Asia. Entonces, tenemos que tener claro que más allá de las iglesias que existían en esta época, estas iglesias representan a la Iglesia Universal, la era de la Iglesia o de la gracia, y a cada cristiano. Presenta un reto a cada iglesia de todas las épocas y a nosotros. Amén. Y debemos autoevaluarnos constantemente para que nos preparemos a su encuentro. Ese es básicamente el concepto de las 7 iglesias. Y es un resumen aquí. A Éfeso le dice Jesús que ha trabajado mucho y han sido fieles, pero le dice que debes volver al primer amor. O sea, aunque una iglesia que estaba haciendo todo bien, pues no había perdido ese primer amor. A Esmirna le dice que va a pasar por muchas pruebas y le pide que permanezcan fieles. ¿Sí? A Pérgamo dice que ha permitido falsas doctrinas y actos pecaminosos y los insta a arrepentirse del pecado. A Tiatira le dice que ha permitido la idolatría y se han desviado del camino a causa de una falsa profetisa. Y le dice que deben permanecer firmes en la sana doctrina. A Sardis le dice que es una iglesia muerta. Y los manda a despertar, a arrepentirse y a regresar a las enseñanzas de Jesús. A Filadelfia la reconoce como una iglesia obediente. Y lo único que le dice es que debes retener lo que tienes y serás recompensado. De las 7 iglesias, esta iglesia es la que está más en armonía con la palabra. Y la Odisea, pues es la que donde dice ese concepto de ni tibio ni caliente. Dice que Dios lo vomitará, ¿verdad? Porque no es tibio ni caliente. Y aquí le dice que debe ser diligente y arrepentirse de su indiferencia. Recuerden que estas iglesias también exponen a diferentes periodos del desarrollo de la Iglesia Universal. Y por ejemplo, aquí al final, aquí está hablando de la apostasía realmente. O sea, que este es nuestro tiempo realmente, en términos generales. Entonces viene el concepto donde hay la adoración en el cielo, en capítulo 4, ¿verdad? Donde Juan ve el trono de Dios, 24 ancianos, 4 seres vivos, el cordero sacrificado, los ángeles y toda criatura en el cielo. Todo eso lo está viendo ahí, ¿verdad? Y habla de un rollo. Ahí fue la escena que vimos que Juan se puso a llorar porque no había quien fuera digno de abrir ese sello del juicio. Y entonces ahí termina el capítulo con un nuevo cántico que dice, digno es el cordero, donde están los ángeles cantando ese cántico, que afirmando que si el único justo y la única persona que podría abrir ese sello y que correspondía
la justicia de Dios era el Cordero, que Cordero. no es otro que Jesucristo. ¿Okay? Ujú. Entonces empezamos ya a los juicios. Y los juicios se vimos en sellos, en En trompetas y en trompeta. copas, Y ¿verdad? copas. Y que vimos que van de algo difícil a algo cada vez más difícil y más difícil. Incrementando. Incrementando. Los primeros 4 sellos que la gente conoce como los 4 caballos del Apocalipsis, ¿verdad? Pero realmente no son los caballos lo importante, sino los jinetes que están en los caballos, porque son los que están haciendo el juicio. Entonces se presenta una serie de castigos. Primero viene en el primer sello el caballo blanco, que lo hace el anticristo para engañar, pensando que la gente pensaría que fuera Jesucristo, ¿verdad? Porque siempre está Jesucristo. tratando de suplantar a Jesucristo y siempre está imitando. Entonces, aquí el sello 1, el primer sello representa la venida del anticristo, como el instrumento que usa Satanás para llevar a cabo su plan. Que sabemos que el plan de Satanás es vencer a Jesús y ser el rey de reyes, porque nunca lo Ujú. logró. Ujú. El número 2 es el caballo rojo encendido. Y aquí dice que va a haber una serie de guerras y masacres en todas partes. En el sello 3, el caballo negro, y aquí habla de una escasez del alimento, de mucha hambruna, ¿verdad? En esta época, más de lo que se ha visto. Sí. Y en el sello 4, el caballo amarillento, aquí hay la primera pérdida de población, podemos decir. Una cuarta parte de la población muere por hambre, enfermedad y fiera. Así que si estamos hablando, si fueran estos días que hay como 8 billones de personas, diríamos que ahí van a morir 2 billones de personas. Un montón de gente. Después viene el Ajá. sello 5. El sello 5 realmente no es un juicio. Podríamos decir que casi es un paréntesis, ¿verdad? Donde él tiene una visión que ve a las almas de los mártires y los fieles debajo del altar, adorando y clamando para que llegara el tiempo del juicio. Están desesperados, ¿verdad? Porque ellos dicen que Dios avanza, Jesucristo, ya es el juicio, ¿verdad? Termina con esto. Entonces ellos no logran lo que querían y ellos recibieron una túnica blanca como simbología de que son purificados y se les pidió que esperaran. ¿Y por qué van a esperar? Porque dice que habrían otros que se les unirían. O sea que Dios siempre, vamos a ver que a través del Apocalipsis, además del juicio y del castigo, está la misericordia. Y siempre Sí. hay una oportunidad. Porque él pudo al mismo decir, ok, vamos a acabar esto ya. Pero no, él dice, hay otros más que podrían ser salvos. Se puede decir que el libro es todo escrito por misericordia, porque el Señor Ujú. quiere que uno no se pierda y esté alerta a lo que va a pasar. Y ese es su objetivo realmente. Ujú. Y muchos de estos sucesos de juicio es para ver si la gente se arrepiente. Entonces viene el gran terremoto en el sello 6, donde caen meteoros, dice que el sol se oscureció y la luna roja como la sangre. Pero lo más importante de todo esto es que a pesar de todo eso, dice, pero no hay arrepentimiento. La gente está dura. Aun cuando Dios hace un juicio para ver si la gente, mira, déjame regresar a Dios, déjame reconocerlo, no hay arrepentimiento. Vamos a ver aquí también otros sucesos que ocurren donde se demuestra también nuevamente el amor de Dios y la misericordia, ¿verdad? Ahí se presenta la protección de Israel. En primer lugar, él escoge 144,000 judíos redimidos de cada tribu, que son 144,000, y los separa, los protege, ¿ok? De esa tribulación que va a caer. De hecho, los ángeles iban a empezar la tribulación y Jesús le dice, los ángeles espera porque tengo que sellar a una gente aquí, ¿no? Separar Ujú. a esta gente. Que eso Y no se van a tocar. exacto. Y también él ve ahí una gran multitud. Puse flash forward porque aquí a veces vamos para atrás y vamos para adelante, ¿ok? Hay cosas que estamos viendo que van a suceder después y cosas que ya sucedieron. O sea, que no es cronológico esto. Aquí vemos la gran multitud, que son los redimidos que pasaron la gran tribulación. Hay una visión donde él ve esos redimidos que pasaron la gran tribulación. Entonces, en el séptimo sello, ¿qué sucede? Nada, un silencio. Un silencio
que puede interpretar de muchas formas, ¿verdad? Una de ellas es dando espacio, ¿verdad? A ver si la gente recapacita. Otro puede ser, mira, ahora viene algo peor. Aquí dice que después de la tormenta viene la calma, pero también después de la calma puede venir la tormenta, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces pasamos a los otros juicios, que son las trompetas, y esos son un poquito más fuertes. Hay una introducción. Entonces las trompetas son 7 también. La primera cae granizo, fuego mezclado con sangre. La segunda, hay una montaña ardiendo, se piensa que es un meteoro o algo así, y es arrojada al mar. Hay una montaña que va ardiendo y cae al mar. La trompeta habla de una estrella de amargura, ¿verdad? Tercera. La tercera, y vemos que las aguas se ponen amargas, etcétera. La cuarta habla del sol, la luna y las estrellas que son asoladas. Después que habló de las trompetas, si quiere añadir algo más, puede añadirlo. La quinta viene la playa de la langosta, y esto también se interpretó como que se refiere a Satanás y sus demonios que serán liberados del abismo. O sea que esas langostas pueden representar demonios. ¿Okay? Ujú. En la sexta hay 4 ángeles que los sueltan, o sea que ahí ahí va a venir, es decir, la ira de Dios más fuerte, porque ya Dios los soltó. Igual que lo habían amarrado, no más, Ajá, lo habían aguantado porque para que no las 4 hicieran tanto esquinas. daño todavía, ¿verdad? Pero entonces aquí hay otra matanza, ¿verdad? Muere mucha gente y muere la tercera parte de la humanidad. Y que si quedaban 6 billones según nuestra cuenta, ahora, ¿cuánto van a quedar? Dos. Van a quedar 4, ¿no? Porque de 6 menos 2, que será la tercera parte, quedan 4. Ujú. Eran una tercera, eran 2 terceras, ¿no? Por ahora. Una. Ok. Entonces aparece otro paréntesis. ¿Ok? Fíjense que estas cosas pueden pasar antes, al mismo tiempo o después. Eso no es importante. Lo importante no es el tiempo, sino lo que significa. Aquí aparece el ángel y el rollo pequeño. Y es una visión que tiene Juan, donde ve un ángel con un rollo pequeño, que puede ser el resto de los castigos. Entonces, lo más importante aquí es que al final de que tiene esa escena, se manda a Juan a predicar el evangelio a toda criatura de la tierra, porque el tiempo está cerca. O sea, aquí lo importante de todo esto es que aún dentro de este momento de tribulación, todavía hay oportunidad, ¿verdad? de, de, Salvación. aunque eso lo está diciendo a Juan, es que Juan en su tiempo, que todavía no ha pasado nada de esto, recuerda que él está diciendo el futuro. Ujú. Así que nos manda a nosotros los cristianos, los de la gracia, básicamente, a predicar el evangelio porque el tiempo está cerca. Cerca. Ujú. ¿Ok? O sea, mira todo lo que va a pasar, no sé para qué decir aquí. Pues mira, hay que predicar el evangelio, la palabra, para que muchos no pasen por todo esto. También dentro de ese paréntesis, Dios también provee con los 2 testigos, que son 2 personas que van a estar llevando el evangelio durante la primera parte de la tribulación. Sabemos que después que ellos terminan su obra, el anticristo los mata, los deja 3 días allí al En la aire plaza. libre, pero al tercer día ellos Resucita. resucitan, ¿verdad? Y Ujú. nos imaginamos que quizás en ese acto algunas personas se arrepintieron y reconocieron, ¿verdad? Que esos testigos realmente eran Sí, testigos de fue Dios. una galleta a Satanás que se creía que había derrotado. Exacto. Pero no sabemos, pero puede ser, ¿verdad? Que dentro de el plan de Dios, pues, sea que Otros más otras sean. personas se ver ese testigo. Sí. Y la séptima trompeta anuncia el triunfo de Jesucristo y la llegada de la ira y el juicio final. O sea, aquí como decimos, aquí llegó el punto culminante. Acabó la cosa. Llegó Jesucristo triunfando y viene la ira de Dios y el juicio final. Fíjense que a través de todo el Apocalipsis, no se han fijado que siempre están celebrando el triunfo. Ujú. Ya está dado por hecho. O
sea que aunque cronológicamente todavía no ha hablado del triunfo, realmente ya el triunfo, de hecho, el triunfo del momento que venció la muerte y resucitó. Amén. Ahí ya triunfó realmente. Todo lo demás es historia realmente. Entonces, antes de entrar a las copas, que serían los últimos castigos o juicios, hay varios eventos y varios personajes que nos presentan en el Apocalipsis, ¿verdad? Nos presenta la escena de la mujer y el dragón, donde Satanás es arrojado del cielo, ¿verdad? Y él trata de, a través de toda la historia, la mujer es que representa a Israel, a través de toda la historia ha tratado de eliminar al pueblo de Israel porque sabía que del pueblo de Israel vendría el Mesías, Ujú, la promesa. la promesa. Así que él estuvo a través de todo el tiempo buscando la manera, ¿verdad? Lo vimos hasta con el Herodes cuando mandó a matar a los niños. Pero Dios le dio protección y provisión al pueblo de Israel, como lo ha hecho desde la antigüedad. Aquí también vemos la escena también donde Dios protege a la mujer de ese dragón, ¿verdad? Que es Satanás, y no permite que le haga daño. También están las dos bestias que hablamos, que es el anticristo y el falso profeta, y aquí sí que se establece la adoración a Satanás a través del anticristo y el concepto de la marca de la bestia, 666. Lo discutimos con calma, ¿verdad? Sí. Entonces vuelve otra vez los 144.000, pero ahora si se fijan es el Cordero 144.000 y habla de un gran coro entonando un nuevo cántico en el cielo, celebrando el triunfo de Jesucristo sobre el anticristo. Así que es otra Amén. celebración, ¿verdad? Del triunfo de Jesucristo. Y dentro de esa gente que está ahí celebrando están aquellos 144.000 judíos salvos que ya la había separado, más todos los demás, ¿verdad? Recuerden que esto no es cronológico, o sea que esto puede ser al final, después de Jesucristo vencer todo. Entonces hay otros personajes que son tres ángeles, se llama La cosecha de la tierra, el título del tema. Dice que uno proclamaba el mensaje de salvación. Así que, además de los testigos, tenemos un ángel que estaba proclamando el mensaje. Otro anunció la caída de Babilonia, o sea, la derrota de Babilonia, que sabemos que Babilonia representa este mundo de maldad, tanto político como religioso, dirigido por Y el anticristo. económico. Y el tercer ángel representa el castigo para los que adoren a la bestia. Entonces, hay una cosecha, la cosecha para salvación, para los creyentes, y la cosecha de condenación para los incrédulos. La cosecha la va a llevar a un ángel. Entonces, entramos a las 7 copas. Y fíjate que empieza con el himno de Moisés, un cántico adorando a nuestro Señor Todopoderoso. O sea que hay muchos momentos de adoración dentro del Apocalipsis, ¿verdad? Y Ay, siempre sí. resaltando la figura de Jesucristo como el Señor Todopoderoso. El eterno. A través de todo Apocalipsis vemos que Jesucristo no se quedó en el Cordero, ¿verdad? Sino que se convirtió en el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, aquí es que viene lo que se llama la ira de Dios. Ya ahí no hay vuelta atrás. En la ira de Dios ya no hay tiempo para arrepentimiento. O sea, hubo mucho tiempo, mucho chance. Y la gente pues estaba dura, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de la ira de Dios donde se va a acabar con el mundo completo. Ya no va a ser una tercera parte, es el mundo completo. La primera capa hay unas llagas malignas y copas, llagas y malignas repugnantes. Recuerden que muchos de esta plaga y esta juicio se relacionan también con el pueblo, la salida del pueblo de Israel de Egipto y aquellas plagas que Dios mandó para que el faraón se arrepintiera, pero el faraón nunca se arrepintió. Ujú. ¿Ok? Pues así nos está pasando en estos momentos, ¿verdad? Hay unas plagas y la gente no se va a arrepentir. Dice, la copa de las llagas malignas y repugnantes. La segunda copa, el mar se convierte en sangre. Eso lo vemos también En en Egipto. Egipto. Los ríos y los manantiales se vuelven sangre. O sea que no hay agua para tomar entonces. El sol quema a la gente con fuego. Hay oscuridad. El río Éufrates se seca. Hay un tremendo terremoto. O sea que esto es ya un juicio directamente
los individuos. Habido otros juicios que eran más a naturaleza, ¿verdad? Más forma global, pero aquí es al ser humano independiente, individual. Entonces, después de esas copas, hay otro paréntesis, podríamos decir, porque nos presenta entonces, nos describe Babilonia, le llama la gran prostituta, ¿verdad? Representa el dominio político y religioso del anticristo. Y estudiamos eso en detalle, vimos la descripción de la Babilonia, la caída de Babilonia, y vimos como al final de todo, pues hay una celebración, una alabanza, porque ya se derrotó esa Babilonia que representa todo lo opuesto a Dios, ¿verdad? Todo adversario está representado por la Babilonia. Desde la antigüedad, Babilonia, vimos que desde la antigüedad en el Antiguo Testamento, empezando con la Torre de Babel, Ujú. en Babilonia, ha sido un movimiento en contra de Jesucristo y de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos otra escena, estás en el cielo, en la alabanza por las bodas del Cordero. Esto ocurre en el cielo mientras en la tierra está ocurriendo la gran tribulación. Esto está fuera de tiempo cronológico, pues entendemos, la mayor parte de los cristianos entienden que el arrebatamiento o rapto de la iglesia ocurre antes del periodo de la gran tribulación. Ujú. Hay algunos que piensan que es a mitad, pero de todas maneras es antes de la ira de Dios. Yo quería hacer un Sí. comentario respecto, Ajá, dale. Carlito, que de esa parte de la alabanza por la fe del Cordero fue una de las cosas que más me llamó la atención por el detalle de que allí aparece por primera vez mencionada en toda la Biblia la palabra aleluya. Y está Ujú. 4 veces, solamente Exacto, aparece 4 veces escrita, y sin exacto. embargo uno entiende que durante los siglos siguientes a la escritura de lo que fue la Apocalipsis, eso tremenda, una trascendencia tremenda. Todos los cristianos del mundo pueden hablar diferentes idiomas, pero la palabra aleluya Y sí en no casi todos los idiomas cambia. se pronuncia casi igual. Exacto. Sí, casi no cambia. Y eso prácticamente identifica a todos los cristianos. Y tú podrás decir Jesucristo o Dios de maneras distintas, pero tú dices aleluya y tú sabes que esa persona es cristiana. Y me Ujú. Por eso parece, es como una alabanza a la cuarta sí, potencia. Aleluya. sí, y que haya trascendido tanto y ha tenido tanta relevancia dentro de lo que es la fe. Imagínate, tenemos hasta la aleluya de Jaime, ¿no? Entonces viene el retorno de Cristo, Jesucristo regresa, ¿verdad? Y dice que viene un caballo blanco y con un ejército celestial triunfando en la guerra de Armagedón, esa famosa guerra de Armagedón. De hecho, triunfa con su palabra, realmente. Ujú. No hay Realmente no break para nadie ahí. hubo ningún conflicto. Realmente él con su palabra derrotó toda esa intención de derrotar a Israel. La bestia y el falso profeta fueron lanzados al infierno. Son los que estrenan el infierno. La bestia y el falso profeta, que estaba nuevecito para ellos, porque Satanás no estaba ahí todavía, ni los demonios. Así que Se lo ellos fueron los merece. primeros en estrenar el infierno. Entonces viene aquí, después de esto, ¿verdad? Después de esta guerra de Armagedón y que echan al infierno al anticristo y el falso profeta, se encadena Satanás por 1000 años y viene entonces el reinado por 1000 años de Jesucristo en la tierra, que será el milenio. ¿Y quiénes van a estar ahí? Pues ahí generará la iglesia, nosotros, y estarán Ujú. todos aquellos que pasaron la gran tribulación sin Ujú. adorar a la bestia, los santos del Antiguo Testamento y el remanente del pueblo de Israel, que sabemos que al final de los tiempos va a reconocer a Jesucristo y lo va a aceptar como el Mesías. Amén. En fin, gracias a Dios. Entonces, dice que ese reino se reinará con justicia, por supuesto, ¿quién es el que está reinando? Jesucristo. Las personas tendrán larga vida en este periodo y se multiplicarán grandemente. O sea, se va a poblar la tierra nuevamente. Será semejante al huerto de Edén, una tierra sin maldición. Recuerden que con la caída del hombre se maldice la tierra también. Y Sí. entonces, esto es una nueva tierra como cuando estábamos cuando estaba el Edén, ¿verdad? Con la presencia de nuestro Jesucristo ahí mismo. Amén. Gloria a Dios. O sea que ahí vamos a estar junto con Jesucristo, reinando con Jesucristo
y vimos mucho detalle, ¿verdad? Pero hoy estamos solamente viendo un resumen para recordar. Después viene la maldición de Satanás. Pasado el milenio, se suelta Satanás. ¿Por qué se suelta? Dijimos que en parte porque Dios quiere que el hombre ejerza su libre albedrío. Si lo sigue es porque quiere y no porque estuviera programado para seguirlo, ¿no? Así que él va a tener la oportunidad de decidir si lo sigue o no. Quien con un ejército de rebeldes, ¿verdad? Todos los que están en contra, es que aún donde había un mundo de justicia, siempre hay personas rebeldes porque es parte de la naturaleza humana. Intentan atacar a Jesucristo, pero cayó fuego del cielo y Satanás fue derrotado y lanzado al infierno junto con todo su ejército. Así que ya el infierno se llenó. Está bastante lleno ya. Todavía no se ha llenado completo, pero está bastante lleno. Sí, porque eran dos nada más. Ahora está ese ejército que dice que eran como la arena. Imagínate. Entonces, ya derrotado a Satanás, viene ahora el gran trono blanco del juicio. Para un juicio final para todos los seres humanos que no habían aceptado al Mesías. O sea, todo el que aceptó al Mesías no pasa por ese juicio. Solamente los que no han aceptado al Mesías. Y ahí dice que por sus obras no sabemos cómo será lo para él, pero la cuestión es que ya nosotros no pasaremos por eso. Quienes estén en el juicio y Dios les sabe, no sabemos. Porque dentro de la misericordia de Dios, pues quizás él tiene su manera de juzgar las cosas que nosotros no entendemos a veces. Los nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Esta es la promesa que se ha hecho a través de toda la Biblia. Y ahí es cumplida. Y vimos imágenes y explicaciones de cómo sería esa nueva tierra y quiénes podrían estar en esa nueva tierra. Y en esa nueva Jerusalén vimos hasta las dimensiones de la ciudad, etc. Conclusión. Se reafirma la veracidad del mensaje del Apocalipsis y nos invita a llevar y recibir el mensaje de salvación con la esperanza de su pronta venida. Amén. Y eso, en resumen, fue todo lo que estudiamos en este año y 3 meses, más o menos. Wow. Estudiando esto. Entonces, a salir de aquí. Hay una tesis ahí. Sí. Oh, sí, ajá. Yo hice 3 preguntas que podríamos servirnos de guía, ¿verdad? De que podemos hablar. Una es, ¿qué significó para ti el estudiar el Apocalipsis? Es una. Otra, ¿qué es lo que más te impresionó de lo estudiado en el Apocalipsis? Y la tercera, ¿qué cosas aprendiste del Apocalipsis que no sabías o que lo interpretabas de otra forma? O sea, que para ti es nuevo, completamente nuevo. Para entender el mensaje de la Biblia tenemos que estudiar el Apocalipsis. Para estudiar el Apocalipsis tenemos que estudiar la Biblia. O sea, que no se puede estudiar la Biblia sin el Apocalipsis, no se puede estudiar el Apocalipsis sin la Biblia. O sea, es como que Una Apocalipsis correspondencia. como que cierra el mensaje completo de la Biblia. Creo que voy en las mismas líneas. Para mí el estudiar el Apocalipsis me abrió a entender la relación que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, especialmente con esas profecías. Ujú. ¿Sabes? Porque yo, ¿sabes? Siempre el Apocalipsis le tenía miedo a leerlo porque me parecía tan gráfico. Entonces, veía unos monstruos ahí. Aterrorizante. Exacto, y entonces tú tratabas de leerlo y como que no entendías nada, pues entonces no seguías leyendo, pero cuando empezamos a estudiarlo y a desmenuzarlo, y por eso aunque nos tardamos tanto tiempo, yo le doy gracias a Dios que fue una bendición, porque el irlo estudiando tan en el detalle y en la aplicación del día a día y regresar a esas profecías pues para mí me abrió el entendimiento de tantas cosas que yo no podía entender si nunca hubiera tenido esta bendición de poder estudiar este libro. Y que el Señor nos abra los ojos porque ya Él lo había hablado desde la antigüedad, que, Exacto. que esos eventos iban a, o sea, no era que se lo inventó cuando Jesús vino, sino que No. ya estaba escrito
desde la antigüedad. Y te digo, mientras más voy regresando, ¿verdad? Desde el principio de la creación. Y Babilonia siempre sigue ahí. Así. Babilonia entró con Satanás. Otra cosa que yo reconocí al estudiar el Apocalipsis es que Dios es soberano y tiene un plan de salvación desde la eternidad. Amén. Eso no fue que se sacó de la manga, ya eso estaba en sus planes desde la eternidad. Esa es la última línea que yo puse. Yo puse Dios es el soberano sobre todo. Y aparte de eso, es el Dios victorioso. Porque Él es soberano sobre todas las cosas, pero es el vencedor sobre todas las cosas. Y como nos enseñan a tenerle este pánico al libro de Apocalipsis, porque es el final del mundo, en realidad Apocalipsis es un libro de victoria. Por eso, como Jimmy comentaba, hay tantos cánticos de victoria a través de Apocalipsis, porque se celebra el Dios victorioso que vence a la maldad, que vence a Babilonia y que Él es soberano sobre todo. Que de las cosas que yo aprendí, el Señor es que Jesucristo es el que habla de principio a fin a través del libro de Apocalipsis. Y eso es una cosa que se ve claramente cuando lo estudiamos, que él es el que empieza y el que se declara siempre como el principio y el fin. O sea, él siempre se afirma como lo que él es. Otra cosa que aprendí es que Dios escribe el libro de Apocalipsis como una alerta a través de su palabra de lo que ocurrirá. Dios, ¿qué dice aquí? Dios nos alerta a través de su palabra de lo que ocurrirá para estar alertados. Esto es como, pero anyway, para estar con los ojos abiertos y no desfallecer ante los eventos. O sea, el Señor anticipadamente nos está alertando para que nosotros ni desmayemos ni nos asombremos, sino todo lo contrario, que resistamos y permanezcamos en Él, porque sabemos que a la larga es su plan, todos los que están dentro de su plan son los que van a vencer. Otra cosa es que se afirma también que Dios es el Señor de la historia, que la historia, Él la escribe, o sea, el tiempo, Dios es el que crea el tiempo, y ese tiempo, esa cronología de tiempo, ya el Señor es el Señor de esa cronología. Sobre todo que es un libro de victoria, que no hay que tener miedo, sino todo lo contrario. Hay que creer, hay que tener fe y hay que confiar que a través de Jesucristo somos más que vencedores. Es un libro de esperanza, básicamente. Amén. Para mí, ¿qué significado tiene el estudiar el Apocalipsis? Toda mi vida he oído del Apocalipsis y, como decimos, a veces creía que era un monstruo, el fin del mundo, entonces uno no quiere estar en el fin del mundo, no. Y yo tengo una Biblia que siempre la marco y le pongo, acostumbro a poner la fecha en que están dando el mensaje y está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, y esto fue para el 2010. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Y eso, ¿verdad? Hace a uno el querer buscaría entrar ahora en esta dinámica del Zoom de estudiar el Apocalipsis. Muchas cosas uno aprendió, muchas cosas uno aclaró la mente, ¿verdad?
y qué bueno que pudimos estudiar el Apocalipsis y aclarar las dudas. Yo estudiando, ¿verdad? Bueno, estudiando la Biblia y oyendo el poquito que pude oír de Apocalipsis en las iglesias, en las predicaciones, pues Eso sí. solamente se veía de lo de las 7 iglesias y que Cristo venía en una nube, Ujú. más nada. Sí, Así que al estudiar esto, Así pues somos muchos. me añadió, ¿verdad? Una secuencia de eventos que van a ocurrir que uno no lo tenía claro en la mente y entonces pues veía Apocalipsis siempre que pasaban muchas cosas raras y locas, ¿verdad? Eso era lo que uno pensaba y no lo estudiaba mucho. Pero al ver también esa conexión de Apocalipsis con la Biblia, ¿verdad? Completamente, a la verdad que uno se queda asombrado de cómo la maravilla del Señor, ¿verdad? Y que tiene al haber hecho la Biblia para nosotros y el poder estudiar Apocalipsis y poderle entender. Así que le damos gracias al Sí. Señor que nos ayudó, ¿verdad? A todos nosotros a poder estudiar y Amén. aprender un poco más de lo que Él tiene para nosotros y no solamente de eso, de su misericordia, porque la verdad que Dios es un Dios de misericordia. Definitivamente la misericordia se ve del principio al fin. El libro de Apocalipsis te ayuda a reafirmar que Dios es un Dios amoroso, pero sobre todo justo. Amén. Y que aunque la justicia de momento no se ve, sí Dios la traerá como cuando estaban reunidos los que estaban bajo el trono y decían, ¿cuándo veremos esa justicia? Y él decía, hay que esperar. Y yo creo que el haber estudiado Apocalipsis a mí me ha ayudado a tener un marco mucho más amplio. La iglesia uno no lo estudia tan profundamente. Sobre todo para mí fue bien, pues fue de mucha ayuda, por ejemplo, en la profecía de las 70 semanas, adentrarme en el estudio de esa profecía de las 70 semanas, ver como decía Jimmy ahorita que es bien importante estudiar el Antiguo Testamento para uno poder entender el libro de Apocalipsis. Ujú. Y entonces, ¿qué aprendí? Que tampoco como que estaba tan compenetrada, sobre todo la parte del milenio, la parte de que Satanás está 1000 años, ¿verdad? Ha dado, o sea, ese tipo de cosas yo no lo había estudiado. Y entonces el tener la bendición de poder estudiarlo, pues para mí ha sido bien gratificante porque Dios nos dejó este libro y nos dejó un libro para que tuviéramos esperanza, para que lo estudiáramos y pudiéramos tener esperanza. Y como yo le decía en partes del estudio, que tenemos aquí no es un libro de miedo, es un libro donde nos dice las cosas que van a suceder y como hemos creído en ese Dios de amor, de justicia, que sabemos que todas estas cosas van a suceder tarde o temprano. Simplemente nos ayuda a nosotros los cristianos, número uno, a estar preparados, número dos, a cumplir con el mandato que Él nos da de poder llevar a otros ese mensaje. Y que Amén. cuando nosotros escuchemos esos mensajes de fatalidad, estos mensajes de que, ay, mira, el mundo se está acabando, que si esto, o sea, que con una falta de esperanza, pues nosotros podamos ser portadores de la misma, de un mensaje de amor, un mensaje de esperanza y sobre todo en nuestras vidas no atemorizarnos, porque todo Ujú. lo que ha de pasar, el Señor fue tan bueno que nos lo dejó escrito para que pudiéramos analizar y tener ese conocimiento, poderlo hacer nuestro y poder transmitirlo. Sencillamente para mí ha sido una bendición el haber podido estar todo este año estudiando la palabra y ahora pues es un reto como comenzar nuevamente, ya que nosotros estudiamos y adentramos, pues entonces comenzar quizás un poquito más detenido, pero estudiar otras cosas y un poquito más profundo, pues seguirlo estudiando, porque cada vez que uno lo lee, pues cosas nuevas salen y le da a uno, ¿verdad?, el interés de seguir conociendo más y más. Y que te reafirma en el sentido de que a través de Apocalipsis tú ves que los hijos de Dios
están guardados bajo sus alas. O sea, todo el que está es hijo de Dios, el Señor los guarda y los cuida, que no tenemos que tener miedo, sino todo lo contrario, como tú dices, para hacer lo que Él mandó, porque Él es que nos va a cuidar. Y otra cosa antes de terminar que también me impactó fue el estudiar los dos juicios. El juicio, ¿verdad? Del trono blanco y el juicio de nosotros los cristianos cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor, estudiar los dos tipos de juicio y cómo todos estaremos ante la presencia de Dios dando cuenta, ¿verdad? De lo que hicimos y de lo que no hicimos. Pues también eso me ayudó mucho a ver las cosas de otra forma, que muchas veces pues uno como que las da por sentado y no se da cuenta que realmente un día estaremos ante la presencia del Señor y estaremos dando cuenta, ¿verdad? De todo lo que hemos hecho. Al igual que muchos de ustedes, tenía mucho miedo con esto porque igual pensaba en los monstruos y no realmente era por los monstruos, era por asuntos de desconocimiento, ¿no? La falta de conocimiento también te da un tanto de miedo, ¿no? Y creía que se necesitaba pues de un conocimiento especial, de algún don o algo para poder interpretar todo esto. Y no es sino hasta que adentramos y empezamos capítulo por capítulo a desmenuzarlo, es que uno se da cuenta que el Señor te puede hablar. Tú nada más tienes que agarrar la Biblia y ponerte a leerla y Él te va a hablar y Él te va a revelar su voluntad y lo que Él quiere, ¿no? Entonces, ¿qué significó? Pues fue abandonar ese miedo y significó descubrir que el Señor no necesita que la gente tenga un conocimiento, o sea, Él te va a dotar a ti del conocimiento que tú necesitas para entender esto una vez tú empieces a leer, ¿ves? Y creo que al abandonar el miedo te da el valor de ponerte a leer porque sabes que entonces, aparte de que es un ejercicio que estamos haciendo colectivamente, en el que hay muchas otras personas que están contribuyendo al entendimiento y a la interpretación de esto, no te sientes Sí, solo en el viaje, ¿no? es bien Entonces, importante. sí, y aparte de que creo y eso es lo que a mí me mantiene todavía aquí, que no es que yo me sienta una estirpe especial, pero sí me siento especial por el hecho de que estoy al lado de gente que siente lo mismo que yo, esa pasión porque tenemos algo común y es la pasión por querer conocer más de la palabra del Señor. Entonces, a mí eso me fue muy difícil encontrar en todas las iglesias. Siempre yo daba estudios bíblicos y todo lo demás, pero encontrar gente que tuviese esa pasión con la que tú pudieses sentarte a hablar de cosas propias de la Biblia, de establecer esas conexiones con otros libros, las profecías, esto era muy difícil porque había personas que no habían leído la Biblia en su totalidad y eran personas con las que no podías, tú creías que podías hablar y cuando hablabas te dabas cuenta que no habían leído todo. Entonces, yo me siento muy satisfecho de estar en este grupo en el que, si bien no sabemos todo, por lo menos hemos estado juntos en el camino y hemos visto las mismas cosas, ¿no? Aunque el Señor se revela diferente a cada quien, hemos estado ahí para apoyarnos y para compartir conocimiento. Y creo que una de las cosas que a mí Amén. me impresionó fue que todo este capítulo final de la historia de la humanidad termina prácticamente en el oriente y el occidente no existe. No sé, a pesar de que muchas de estas cosas pasan a nivel global, el final se está dando prácticamente en donde empezó todo, cerca del río Éufrates, Ajá. donde estuvo la antigua Babilonia, o sea que todo regresa allá. Y yo me pongo a pensar y ver los tiempos que estamos viviendo, en donde tú ves naciones como Estados Unidos, que son una potencia hoy, y muchos estudiosos dicen que para esa época ya no será potencia, porque ni Ya. siquiera la Biblia menciona cosas que estén pasando de este lado del charco, Ujú, ¿no? Porque toda la escena final va a ser ujú, del lado de allá, porque esa es la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, ujú. entender que esas cosas van a suceder es bastante fuerte, ¿no? Y por último,
aprendí a hacer eso que estaba hablando Rupi, de poder leer Apocalipsis y hacer conexión. Y yo creo que nos va a pasar a todos cuando volvamos a leerlo nuevamente, porque al estar leyendo, yo creo que la mente va a ir haciendo conexión con las profecías del Antiguo Testamento, porque ya las hemos leído, las hemos discutido y ya entonces tenemos un conocimiento que se activa, ¿no? Es Estoy correcto. haciendo esto y voy automáticamente, aunque yo siga leyendo, mi mente ya está en tiempo y en espacio mejor ubicada porque ya conoce las profecías que anteceden, ¿no? Y eso es maravilloso porque si yo no hubiese tenido una guía, no hubiera podido hacer ese link de la manera en que la hemos hecho, ¿no? El Espíritu Y Santo te dirige hacia claro, esa palabra. sí, 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 y ahora tienes un conocimiento que no tenías antes. Ujú. El Señor dice, ¿no? Ahora nuestra responsabilidad es compartirlo con la otra gente, ¿no? Que en este momento histórico estamos viendo cómo estamos en los inicios de todo este desarrollo eh, para el anticristo, el sistema, uno solo sistema de gobierno, eh, y verlo tan claro por los eventos que estamos viviendo, para mí es impresionante saber que estamos en este principio. Eso mismo iba a decir yo, ¿verdad? Fíjate que cuando dice que el tiempo está cerca, Ujú. realmente parece que está cerca. Sí, más de lo que Hay creemos. cosas que se hablando del fin de los tiempos y ya están sucediendo las primicias de ese fin. Sí, Exacto. Estamos relativamente cerca y eso nos lleva entonces a la urgencia que tenemos de llevar el Evangelio porque Ujú. el tiempo se acerca. Ujú. cierto es. Sí, aparte de que también, por ejemplo, en el caso particular de las trompetas, había siempre maneras de interpretarlo, ¿no? De una manera hipotética, de que esto representaba aquello o aquello, lo que sea, pero también entender que esto puede ser literal como aparece allí, que cuando venía la langosta veían realmente las gotas gigantes y eso es lo que veían. O sea, no puede, es una cosa que no se puede descartar y es impresionante cuando pues Juan hace descripción de todas estas cosas que tú dices, que yo en mi vida he visto una cosa así, pero también pues uno se pone en contexto de la época en que él estaba viendo estas cosas y él no tenía nada para compararlo porque no había visto nunca nada similar. Ujú. Pero impresiona el hecho de saber de que puede ser también literal y tal como estaba ahí, porque al principio del Apocalipsis nos dice, no tenemos que añadirle ni quitarle a las palabras que hay aquí, ¿no? Yo creo que eso también incluye no solamente la parte de quitar cosas, sino también de un Y tanto la añadir. interpretación de eso, ¿no? Ujú. De añadirle una interpretación errónea que se vaya por otro camino, ¿no? Creo que también Ujú. abraza un poco eso, ¿no? De mantenernos fiel al texto, ¿no? Pero impresiona el hecho de que pueda ser literal, porque entonces, Dios mío, imagínate agua convertida en sangre, agua amarga, y ver que los seres humanos quieren matar, pero no pueden encontrar la muerte y cosas así, y porque lo que vienen van a sufrir, ¿no? Y yo, wow, está tremendo. Y la paz que tenemos en cierta forma, porque, bueno, en cierta forma, de una manera segura, porque sabemos que muchas de esas cosas no las vamos a ver. Pues a mí lo más que me impresionó fue del estudio, muchas cosas, pero siempre hemos oído de los 144,000 a través de los testigos de Jehová, que ellos proclaman que son ellos los únicos. Y verdaderamente que me aclaró dudas y también la mente de uno se expande. Dice que servirán como reyes, sacerdotes durante 1,000 años. O sea que tenemos que estar también preparados. Sí, porque también la visión que tenemos del Apocalipsis, en el caso mío en particular, se lo debía a la atalaya, los dibujitos. Sí, Yo vi la atalaya, los dibujitos, y yo decía, por la pereza de leerlo. por ahí vienen, sí. Yo voy a... Y sí, ellos decían eso, pero también aparecían dibujitos acerca de cómo iba a ser los últimos tiempos, la venida de Cristo, todo Y esto. eso te atrae, eso te atrae.
Claro, porque quedamos igual que en la época del Val, en donde la Iglesia Católica lo que hacía era que evangelizaba a través de los murales que se pintaban, de los vitrales que se hacían, y entonces contaba lo que quería de la Biblia, ¿no? Eran muy selectivos en ese sentido, con el objetivo de que las personas pues entendieran, porque no todo el mundo tiene acceso a la lectura. Entonces, Sí. pues les hablaban acerca de dibujitos para que entendieran un poquito la palabra de Dios. Y también es importante recordar que en el milenio la iglesia va a reinar con el Señor Jesucristo. Pensando en lo que dijo Nilda, aunque eso viene después, pero el Señor va a compensar y te va a ubicar más o menos de acuerdo a lo que tú has hecho. Él te va a ubicar aquí o allá porque nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Eso es algo que impresiona, ¿verdad? Que tengamos esa participación en el reinado de Sí, Jesucristo, ¿verdad? definitivamente. Eso es Fíjate, una de las cosas, o sea, la verdad que ha sido una tremendo. bendición el poder haber podido estudiar esto durante todo este tiempo. Una de las limitaciones que nosotros tenemos en la iglesia, en las escuelas bíblicas, en los estudios bíblicos, es el tiempo, el factor tiempo. Aquí nos hemos dado nos hemos tomado todo el Sí, sí. tiempo que hemos necesitado, no se ha terminado, se sigue el otro domingo y, o sea, y eso ha sido una bendición, una Ujú. experiencia que es difícil de conseguirla en otra dinámica. Una de las cosas que a mí hay dos particularmente que fueron ilustrativas, me abrieron el entendimiento. Una de las cosas es la relación de Satanás con el mundo hoy en día. O sea, la iglesia, yo me atrevo a decir que en su mayoría tienden a hacer una interpretación espiritualizada de la Biblia, de todos estos conceptos, y entonces los conceptos del fin del mundo, de después de la tribulación, del milenio y de la nueva Jerusalén, el nuevo mundo, la nueva tierra, todo eso los retrotraen, lo ubican en la vida actual pues para no molestarme estudiando el Apocalipsis, pues lo pongo acá, pero entonces eso te crea Confusión. exacto, una confusión, una duda, porque entonces tú dices, pero espérate, ¿cómo es esto? Pues si Cristo venció y la iglesia reina, pero eso no es lo que yo estoy viendo, es como yo digo siempre, o sea, Ujú. la vida que tuvo Pablo fue una vida eh, paupérrima, o sea, Dura. una cosa que solamente la fe que él había desarrollado en haber visto a Cristo en su visión es lo que lo podía mantener. Lo Entonces sostenía. o sea, la predicación tiende a decirte, no, que nosotros estamos reinando y ya estamos reinando y como si ya estuviéramos en el reino. Sí, nosotros estamos viviendo ya al aceptar a Cristo, que es la parte clave, aceptar Ujú. la salvación, ya hemos comenzado a vivir en el espíritu, ¿verdad? Ujú. En esa victoria. Pero eso no es lo que estamos viviendo ahora mismo. Se están No, viviendo como dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, o sea, es así. y también si nosotros vemos que a él lo torturaron, pues cuánto más a nosotros. O sea, y él lo decía, si yo padecí, pues ustedes van a tener que padecer más que de lo que yo padecí. O sea, Ujú. en otras palabras, tenemos que estar preparados y eso entonces me abre, o sea, ahora yo veo el cumplimiento de la palabra, que no depende de que hoy en día yo viva en abundancia, yo tenga una vida de hijo de rey. Eso no es lo que Amén. me está enseñando la palabra, sino que yo tengo que vivir en fe, en como agarrado a esas promesas que sé que se van a dar y ya yo sé cuándo se van a dar. No dependo de que las vea ahora, sino que ya yo sé que eso viene, eso ya está hecho, ya el juicio está hecho sobre Satanás, ya la sentencia está dictada, lo que falta ahora mismo es el cumplimiento. Ejecutarlo. Otra, exacto, ejecutarlo, el dictar, ¿cómo es? Hacer que se cumpla la sentencia. Otra cosa es Amén. la relación esa de Satanás, o sea, lo que sucedió en el libro de Job,
esa dinámica yo nunca podía entender cómo es eso de que en ese libro, pues Satanás iba y le decía a Dios, mira a tu siervo, que tú que El acusador. Exacto. Entonces, pues eso se quedaba en el libro de Job. Entonces, como que era algo como una verruga que le había salido a la Biblia en ese, sí, porque era algo que no era igual que lo demás. Y entonces ahora, al haber estudiado Apocalipsis, ver cómo es que hasta un momento en particular, Dios entonces va a sacar a Satanás del cielo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento es el acusador, el que está trayendo y llevando. Y mira, Blanquita, cómo está, viste, yo te dije que si tú le hacías pasar el trabajo, mira lo que iba a pasar. Y entonces él seguía acusando a cada uno de nosotros con el Señor. Y o sea, esa dinámica, porque uno dice, pero espérate, pero si el Señor es el que tiene el control, ¿cómo es que sucede el mal? ¿Cómo es que vienen estas cosas malas? Y como decía Blanquita ahorita, o sea, nosotros conocemos, sabemos ya que Dios, o sea, todo esto está en el plan de Dios. Lo que sucede, pues, no es algo que va en contra, es que Satanás fue más listo y se le escabulló y no lo pudo hacer, no. Todo eso que está sucediendo y que va a suceder, pues va a ser porque hasta donde el Señor lo permita. Lo mismo que sucedió con Job, o sea, le dio unos límites, no, ok, tú trata, pero hasta aquí, de aquí en adelante, tú no le toques su alma, o sea, no le toques su vida, porque pues, ese es el límite que él le puso. Y fue una visión, o sea, aclara, de verdad que fue como que teníamos una visión un tanto miope de la Biblia y de los sucesos que van a suceder, que ayudan a interpretar y entender los sucesos que están sucediendo hoy en día. Definitivamente ha sido una bendición y damos gracias a Dios por la amén. paz que nos da el saber que el Señor es el Señor de la historia. Amén. Yo no sé a ustedes, pero a mí me da una paz. Yo digo, Señor, no importa las circunstancias que yo esté viviendo, yo tengo paz, porque yo sé que mi Señor, en todo vive. exacto, Amén. y que me ve día a día y que conoce mis necesidades y que Él va a suplir en su momento. Pero yo le doy gracias al Señor porque esa certeza de paz, la Escritura dice que tengamos paz con Dios y con los hombres. Entonces, yo estoy trabajando con la de los hombres, que a veces es un poquito más difícil, pero es bien importante y el estudio me ha ayudado a tener esa paz, porque sé que mi Señor es el Señor de todas las cosas, sobre todas las cosas. El Apocalipsis nos ha ayudado también a entender que Satanás es un ser real. En la iglesia se menosprecia el poder que tiene Satanás. Y entonces el cristiano se descuida entonces pensando que como tiene a Jesucristo, pues nunca va a haber tentación o va a haber cosas que puedan hacerle daño, pero el engañador. Jesucristo, el Satanás lo tentó y el mismo pueblo de Israel lo ha seguido persiguiendo toda su historia, que no es o sea, que no se puede menospreciar ese poder maligno que tiene Satanás. Ahorita, Blanquita, tú decías que te daba paz, ¿verdad? Sí. Paz. Yo añadiría que el conocer esa certeza de todo lo que describe el Apocalipsis me da un sentido de autoridad. Amén. Sobre todas las cosas. Porque sabemos que el que está con nosotros es mayor. Y sabemos que pues el enemigo va a atacarnos, pero nosotros no tenemos por qué temer, porque nuestra vida no termina aquí. O sea, no cuando nos morimos y ya terminamos, no. Seguimos para otro lado. Y y donde vamos es el lugar donde realmente vamos a ser recompensados. Ahí que vamos a celebrar. Ahí es donde vamos a tener, porque vamos a tener lo mejor de lo mejor. Y que las profecías nos afirman que Él lo va a cumplir. Así es.
Así Nos es. afirman que Él lo va a cumplir como lo ha dicho. Hermoso. Amén. Amén.